Muy buenos días tengan todos nuestros podescuchas. Como cada 15 días es un honor estar detrás del micrófono para platicar con ustedes de los temas más interesantes de la industria del acero. Y como siempre, estos programas no serían posibles sin nuestros coanfitriones, el arquitecto más ingeniero que yo conozco, mi compañero Fernando Sierra, y nuestra economista y financiera favorita, Susana Torres. Fer, Susi, ¿cómo están hoy? Buen día, Mo, Susi, y a toda nuestra audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Como siempre, emocionado de compartir micrófonos con ustedes y con la celebridad que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Hola, Mos, hola, Fer, muy buen día tengan ustedes. Un placer estar de vuelta en un capítulo más de Hablando en Acero y compartir con todos ustedes las novedades del sector. Excelente, Susi, pero antes de todo, cuéntanos un poquito de lo que platicamos en el programa anterior. Claro que sí, Mos, el episodio pasado expusimos las cifras de agosto de la producción mundial de acero de World Steel. Hablamos también del lanzamiento de la plataforma ¿Quién es quién en los precios de los materiales de la construcción? Plataforma que servirá para monitorear el valor de los insumos de la construcción y comparar los precios del mercado. Y en otro plano, Mos, tú nos transportaste a la era del rock and roll y la importancia de las cuerdas de acero para llevar a este género a la cima de la popularidad. Y como invitado especial, un personaje que desde la cuna se forjó en acero, el presidente en turno de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, el doctor Edgar Tapia. Nos compartió detalles de su trayectoria y el detrás de cámaras que hay detrás de su papel de investigador. Fue muy buena la entrevista y todo el programa que tuvimos el episodio pasado. Como siempre, Edgar ha sido y será un invitado de la casa y todo un referente en la investigación de estructuras de acero en México. Pero hoy tenemos preparado otra sorpresa. Primero, Susi nos traerá la información más relevante del sector. Yo les contaré un poquito de los héroes sin capa detrás de las grandes construcciones de Manhattan y la entrevista estelar los dejaré en suspenso, solo diré que ha diseñado los edificios más altos de la Ciudad de México. Pero bien, Susi, iniciamos el programa de hoy. ¿Qué nos tienes preparado? Claro que sí, empezamos con noticias positivas. Después de verse afectada la pandemia, América Latina muestra señales de una recuperación gradual. La industria del acero en la región empezó a restablecer los hornos y amplió sus operaciones siderúrgicas. Hasta el momento, en algunos de los países la reactivación se empieza a ver como una V, pero aún estamos lejos de tener los niveles previos a la crisis del COVID. En este escenario, las cifras de producción de acero crudo del mes de agosto mantuvieron una tendencia positiva, sumando un total de 4.807 millones de toneladas, que representan un aumento de 7.9% en comparación con el mes anterior. Pese a este aumento de la producción, si vemos los datos, realmente hay una disminución de 2.4 versus el año pasado. En cuanto a los productos laminados, la producción de aceros largos creció un 9.5% durante el mes frente al 15.9% de planos. Sin embargo, la producción de tubos sin costura sigue deprimida, a pesar del incremento de 17.9% en relación al mes anterior. La producción se mantiene baja con un 62.9% respecto al año pasado. El consumo de América Latina tiene una tendencia de recuperación, principalmente por el desempeño de países como Argentina, Colombia, México y Brasil, que registró este último el mejor mes del año. Se menciona que el desacople de las cadenas globales se acentuó por las disputas comerciales. ¿Qué tan cierto es esto? Fíjate que la aplicación de la política restrictiva, como hemos visto del gobierno de Estados Unidos ante las tensiones comerciales con China y los mayores costos de producción, como bien dices, acentuó el proceso de fragmentación de las cadenas globales de valor y esto cambia los escenarios. En una misión actual, los gobiernos deberían de estar promoviendo la competitividad y la infraestructura para atraer inversiones en un momento crítico en donde existe oportunidad para todos los países latinoamericanos. En este contexto, México va a ocupar un lugar importante, principalmente porque tenemos ya la existencia del TEMEC y nos puede favorecer tanto las relaciones comerciales con Estados Unidos como en Canadá. Y cambiando un poco el tema, el Fondo Monetario Internacional presentó también, y estos también son notas positivas, la perspectiva económica mundial para octubre, en el que ajustaron la estimación de crecimiento para México para este 2020. Su pronóstico de crecimiento económico nacional en el 2020 se ajustó a la alza, pasó de menos 10.5% para junio a un menos 9% también para junio. Esto quiere decir ajustaron un 1%. Para el 2021 también se mejoró el pronóstico
de 3.3% a 3.5%. La caída estimada para la economía global en el 2020 también se moderó en menos 4.9%, esperando en junio a menos 4.4%. Susi, ¿y en este rubro para el pronóstico del 2021 hubo algún ajuste? Sí, fíjate que la recuperación se espera que en el 2021 ahí sí bajó de 5.4 a 5.2. Las mejoras de la perspectiva del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la flexibilización y el que se hayan reabierto las economías, pero han sido muy cautelosos en cuanto a que, como hemos estado viendo en las últimas fechas, pudiera reabrirse las nuevas cuarentenas y esto podría cambiar el escenario. Así es que hay que estar muy atentos. Y por otro lado, vamos a hablar de un proyecto. Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación del tren suburbano que conectará la estación de Lechería con el nuevo aeropuerto internacional, el mejor conocido como el aeropuerto de Santa Lucía. Este aeropuerto, como hemos venido mencionando, es una de las obras prioritarias en cuanto al planteamiento desde que empezó el sexenio. La inauguración de este se tiene prevista para el 21 de marzo del 2022, pero la ampliación contará de 23 kilómetros de longitud. Tendrá 3 nuevas estaciones y 2 viaductos elevados. Para el financiamiento de esta obra, que será necesario levantar la conexión entre la estación Lechería, que está en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y el próximo aeropuerto internacional, ubicado casi a 25 kilómetros de distancia hacia el noroeste. El gobierno tiene contemplado una inversión de 12.565 millones de pesos. Prestará servicio aproximadamente a 80,000 personas diariamente desde y hacia la terminal. Las obras se han planificado en 2 fases. En la primera se construirá una sola vía con vías secundarias y en la segunda fase se construirán 2 vías cuya conexión con el aeropuerto se realizará a través de un ramal. Y del presupuesto de los 39 proyectos de infraestructura, ¿qué porcentaje representa esta obra? Fíjate que desde los 297.344 millones de pesos que designaron para los 39 proyectos, esta obra estará siendo prácticamente un 4.2%. Se pretende con todas estas obras de infraestructura que la economía se reactive también en el plano de la iniciativa privada. Como siempre, Susi, pues muchas gracias por traernos toda esta información tan valiosa para los escuchas que nos sintonizan, y también escuchar estos proyectos pues es una bocanada de oxígeno para todos los que nos dedicamos a la industria de la construcción. Y aprovechando que nos pusiste de buena, Susi, ¿qué te parece si escuchamos la sección del ¿Sabías qué? Y ahí voy yo. Fer y Susi, me imagino que les ha tocado pasar por los principales corredores económicos en Ciudad de México, en Reforma, Insurgentes, etc. Y han visto cómo muchas de las estructuras van creciendo como gigantescos legos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo van ensamblando todas las piezas de estos grandes edificios? Claro que sí, he visto cómo inmensas grúas van levantando las vigas y las van colocando en su posición. Correcto, Susi, pero hay alguien más esperando estas piezas para unirlas. Alguien que tiene que posicionarlas y unirlas porque la grúa pues no tiene esta precisión. Estas personas son los montadores, o en inglés les conocen como los iron workers, quienes se encargan de utilizar su fuerza y manos para jalar estas piezas hasta su punto final y posteriormente unirlo con tornillos o con soldadura, con lo que estén utilizando, y en otras épocas con remaches. Lo que me lleva a la pregunta del día de hoy. Fer y Susi, ¿sabían que los primeros montadores o iron workers descienden de una tribu conocida como Mohawk? Inclusive se llegó a pensar que tenían ausencia de vértigo de tan hábiles que eran trabajando en las alturas. Les voy a platicar un poquito de la historia de estos indios americanos. Esta leyenda de los Mohawks se remonta hasta 1850 y se sitúa en tierras canadienses. La Dominion Bridge Company quería construir el puente de Victoria sobre el río San Lorenzo. El tramo sur se situaba dentro de la reserva Cajahuaki, y que seguro dije muy mal, que está cerca de Montreal, donde vivía esta tribu. Así que para obtener el permiso para erigir el puente en las tierras de la reserva, la compañía tuvo que contratar a los nativos para que extrajeran la piedra de los cimientos. Cuando terminaron la jornada de trabajo, los hijos de los obreros se infiltraban en la construcción y jugaban escalando con soltura la estructura que todavía no se terminaba. Se atrevían a subir por una estructura de 45 metros y correr sobre el hierro. Los trabajadores de la compañía obviamente trataban de ahuyentarlos del puente por miedo a que se fueran a caer, pero obviamente los niños no hacían caso, y su agilidad también pronto atrajo la atención de la misma empresa, que vio la forma de aprovechar este don innato. En 1886, un segundo puente canadiense, el Puente Negro,
brindó a la compañía por fin la oportunidad de poner a prueba a los pequeños Mohawks. 12 adolescentes fueron entrenados para trabajar como remachadores, un oficio que en esa época era difícil de cubrir por su grado de dificultad. Los muchachos iniciaban en esta técnica con facilidad, sobresaliendo en el trabajo más traicionero de toda la industria y ganándose el apodo de las maravillas sin miedo. En 1907, la tragedia les golpeó cuando el tramo sur del puente de Quebec se derrumbó y mató a 96 hombres. De estos 96, 33 eran Mohawks. Al informar el accidente, The New York Times mencionó a todos los trabajadores estadounidenses y canadienses fallecidos como homenaje. En aquella lista, desafortunadamente, no apareció ninguno de los 33 indios, eran los obreros invisibles. Al otro lado de la frontera, en Nueva York, comenzaba el auge de la construcción gracias a las posibilidades que brindaba el acero, y se produjo una gran demanda de obreros calificados. La distancia entre la reserva de Cajahuaki y la Gran Manzana era de 12 horas y media en coche, por carreteras sumamente tortuosas. Pero estos indios querían trabajar y sabían que los salarios ahí eran altos, así que no dudaron en ir a la tierra prometida. Algunos hasta se mudaron con sus familias a un barrio cercano a Downtown que acabó conociéndose como Little Cajahuaca, que seguramente dije muy mal, y que llegó a tener hasta 800 habitantes. A pesar de su destreza, el trabajo resultaba extraordinariamente peligroso. Tenían que atravesar vigas de solo 25 centímetros con un cinturón de herramientas de más de 20 kilogramos, pues eso te dejaba muy poquito espacio para el error. Y además, si corrían vientos fuertes, pues un paso en falso te podía terminar en un salto mortal sin red. Por eso los Mohawks, que nunca demostraban temer a las alturas, siempre trabajaban con alguien de confianza a su lado. La construcción de las estructuras de acero requería 3 tipos de cuadrillas de trabajo: el levantamiento, el montaje y el remachado. En esta última es donde intervenían los Mohawks. Era la que tenía encomendada la tarea más peligrosa, que todo quedara fijo, y con la que no se atrevían o para la que no les alcanzaba la destreza necesaria el resto de los trabajadores. En su mayoría eran inmigrantes irlandeses o polacos. Los remachadores debían usar fraguas portátiles para quemar carbón hasta que estuvieran al rojo vivo los remaches, a alturas de más de 350 metros, pasando sus pies en andamios de madera. Debían malear el acero para encajar los remaches en estos agujeros y luego usar martillos neumáticos para que el remache quedara asegurado. Según los constructores, manejaban estas herramientas como si estuvieran pasándose los huevos con jamón en el almuerzo. Ellos eran quien más se jugaban la vida y sin embargo también eran los que menos la perdían. En la construcción del Rockefeller Center, por ejemplo, se murieron 5 personas, pero ninguno de la tribu. De lo que no se libraban, eso sí, era de sufrir heridas a diario: piel quemada, dedos aplastados, brazos rotos, cortes y moretones. Y el mito del superpoder de la tribu de no tener vértigo o temor a las alturas, ¿de dónde nace? Pues ese mito surge por tal habilidad que demostraban, y en algunas entrevistas a miembros de la tribu desmistificaban este rumor. Decían: no es cierto que tenemos caer al vacío, pero contamos con la experiencia de los veteranos y la responsabilidad de mantener una tradición que tanto orgullo nos ha proporcionado. Tenemos miedo a las alturas como cualquier humano, pero lo gestionamos mejor. Ahora, la sexta generación de los indios del hierro no tiene fácil seguir los pasos de sus antepasados. Más de 2,000 aspirantes se presentan todos los años para ingresar a la mejor escuela de capacitación de aprendices en Estados Unidos, de los que solo se logran acceder entre 80 y 100. Local 40 es una institución asociada con el Sindicato de Trabajadores del Acero. Ofrece 3 años de formación en soldadura, manejo de grúas y otras habilidades necesarias para la profesión, y los Mohawks pues no les sirven sus credenciales históricas. Randy Jacobs, uno de los instructores, admite entre bromas que la prueba de admisión es su propio programa espacial. Entre otras demostraciones, les exige escalar una viga de hierro de 9 metros y levantar pesas de 11 kilogramos, una plataforma elevada tan rápido como puedan. Y pues obviamente solo lo superan unos pocos. Los ancianos de aquella tribu, yo creo que nunca imaginaron que sus descendientes tuvieran que pelear entre miles de personas para hacerse un hueco en las alturas. Y de hecho siempre estuvieron en el anonimato. Ni siquiera aparecen en la mítica foto del almuerzo en el rascacielos que inmortalizó a un grupo de obreros sentados en un andamio sobrevolando el cielo de Nueva York. Ellos fueron un mito invisible, una leyenda, las águilas de la construcción que llevaron a la isla de Manhattan a las alturas.
Una historia sumamente heroica. A veces el reconocimiento no llega a las personas que están en la línea de batalla, pero gracias a los archivos históricos sabemos de la importancia de estos trabajadores que día a día arriesgaron su vida por los sueños de otros hombres. Exacto, Su. A veces se inauguran grandes proyectos y no nos ponemos a pensar quiénes fueron los encargados de construir estas grandes obras. Muy buena cápsula la del día de hoy, Mos, y nos hace reflexionar sobre qué tan indispensables son todos estos héroes sin capa, que sin ellos muchos de los proyectos más ambiciosos no serían posibles. Y hablando de grandes personas que hacen posible los proyectos más ambiciosos, Susi, ¿qué te parece si revelamos la identidad de nuestro invitado de lujo? Claro que sí, Fer, será todo un honor hablar acerca de la extensa trayectoria de nuestro invitado. Creo que aunque lo resuma tendríamos que hacer una miniserie de capítulos para no dejar pasar ninguno de todos sus logros. Nuestro invitado de lujo es ingeniero civil por la UNAM y maestro en ingeniería estructural por esta misma casa de estudios. Obtiene un doctorado en ingeniería sísmica en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo en 1995. Director general y fundador de Diseño Integral y Tecnología Aplicada, DITEC. Desde el 2016 forma parte de WSP, empresa mundialmente reconocida como una de las firmas líderes en consultoría con más de 45,000 colaboradores y con presencia en más de 40 países. Durante sus más de 25 años de experiencia ha participado en el diseño de proyectos de gran relevancia en estructuras de concreto posttensado, acero e híbridas. Además, ha sido pionero en la implementación de sistemas de amortiguadores en el diseño de estructuras de México, abriendo camino a nuevos y emocionantes proyectos en nuestro país. Su impecable trayectoria profesional ha sido merecedora de diversos reconocimientos, siendo el más reciente el Premio SMIE a la práctica profesional del 2018. Actualmente Rodolfo es director general de WSP México. Y bueno, por mencionar algunos de los proyectos en los que el doctor Valles Mattox ha participado directa o indirectamente, en proyectos como la Torre Mayor aquí en Ciudad de México, fue diseñada para exceder los reglamentos de construcción de la Ciudad de México y California, que son los más estrictos del mundo, y para proporcionar la máxima seguridad y comodidad a sus ocupantes. La estructura de acero y concreto cuenta con 98 amortiguadores sísmicos que reducen pues sus desplazamientos al mínimo durante cada evento sísmico, amortiguando y disipando una gran porción de energía de todo el edificio. También ha participado en la Torre Reforma, aquí mismo en la Ciudad de México. La torre tiene 57 niveles para uso de oficina, también 10 niveles de sótano y una estructura auxiliar interconectada con la torre principal para el uso del estacionamiento. También participó en la Torre Reforma 509, aquí en Ciudad de México. El edificio está compuesto por una base de marcos metálicos con columnas compuestas con capacidad adicional y un sistema de diagonales igualmente metálicos que ayudan a disipar energía en caso de un evento sísmico. El sistema de pisos de esta estructura está hecho de losas sólidas de concreto reforzado y por no dejar de lado a la Torre Manacar, también un importante proyecto, debido a que este proyecto se construyó con los más altos estándares de desempeño sísmico y de mantenimiento. La Torre Manacar tiene una altura de 145 metros con 32 niveles sobre el nivel del suelo y 12 niveles de sótanos. Entonces, pues estas grandes torres o las torres que están en la Ciudad de México, pues prácticamente la gran mayoría pasaron por los ojos del doctor Valles Mattox. Démosle una cordial bienvenida al doctor Rodolfo Valles Mattox, por favor. Hola, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí charlando de diversos temas del acero, de la ingeniería, de México, etcétera, ¿no? Rodolfo, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. La verdad es que siempre, antes de comenzar el programa, estábamos platicando que eres una de esas personas que nosotros admiramos por la trayectoria que tienes y yo creo que en el mundo también debes de ser bastante sonado, ¿no? Construir estos edificios en una ciudad como la nuestra, que tenemos un suelo que parece gelatina y aparte tenemos todos estos sismos, ha de ser todo un gran desafío. La verdad me encanta tenerte acá. También platicábamos un poquito que hace tiempo no nos vemos y una de las últimas veces que nos vimos nos encontramos en San Luis en el congreso de la ISC. Me acuerdo que fuimos a cenar a un restaurante y nos pusimos a platicar del puente que está en San Luis, Missouri, que lo probaron con elefantes y todo eso. Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy y hablando un poquito de esto de acero y de México y del mundo, le pasaría a Fer nuestra primera pregunta para que
él continúe, pero quería antes saludarte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, aprovecho antes de que entre Fer. No, pues sí, nos la pasamos muy bien en ese congreso en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, y sobre todo, pues porque estábamos ahí en un lugar icónico, ¿no? En donde está el arco y donde está el puente, en donde se logró, digamos, la comunicación para el otro lado de los Estados Unidos, ¿no? O sea, la conquista gracias al ferrocarril, padrísimo, y pues gracias por tus palabras, man. Qué bueno que no estamos con videos porque ya hasta me sonrojé. Rodolfo, pues muchas gracias a ti por acompañarnos. Para todos es un honor tenerte aquí en el programa, estamos de gala todos, hasta los micrófonos traen corbata por tu presencia el día de hoy. Todos te visualizamos como un referente en la ingeniería estructural mexicana y, como bien mencionamos, también mundial, pero nos gustaría regresarnos un poquito más atrás. Tú eres ingeniero civil, me gustaría saber cómo te inclinas por estudiar esta carrera, posteriormente irte por la vertiente de las estructuras o la ingeniería estructural. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te apasiona de todo este camino que has recorrido? Fíjate que debo confesarte que mi papá era ingeniero civil también, no en estructuras, sino más bien en construcción. Entonces, desde pequeño me tocó participar, o ver más bien, participar es como como demasiado, ¿no? Pero ver grandes proyectos. Me tocó vivir en diferentes lugares en República Dominicana. Se estaban haciendo unos canales de riego que vagamente por ahí recuerdo, unos canales enormes y digamos en una zona de sembradíos, pero después de eso recuerdo con más fidelidad tal vez el aeropuerto en Panamá, el aeropuerto de Tocumen en Panamá, que yo era muy pequeñito y entonces recuerdo que andaba en bicicleta en las pistas del aeropuerto mientras estaban en construcción. Entonces desde pequeño me llamó mucho la atención este ámbito de cero, construir algo, ¿verdad? Que luego se vuelve pues algo súper útil para la sociedad. Entonces, pues sí, desde entonces, y yo creo que el giro hacia la parte de estructuras sucede cuando yo estoy estudiando la carrera en la UNAM, porque a mí me tocó más o menos a la mitad de la carrera el sismo de 1985. Entonces yo en ese momento todavía no había decidido una área específica, me gustaban varias, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención obviamente la parte de la construcción, porque uno tiene la oportunidad de estar pues muy de frente, muy en línea con lo que se está haciendo, ¿no? Ve uno día con día cómo se están construyendo las cosas, pero a raíz del sismo siento que pues me llamó mucho la atención, vi como una necesidad, los efectos, no sé, digamos, tuve un contacto muy directo, ¿verdad?, con los efectos que puede traer el sismo, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención y a raíz de ahí empecé a escoger materias más relacionadas con este campo, ¿no? Y pues me tocaron afortunadamente grandes profesores como el ingeniero Enrique Martínez Romero del Valle, también tomé clases con él, Dami Ríos, etcétera, ¿no? Tuve la oportunidad de tener pues grandes profesores a los cuales pues les agradezco mucho lo que aprendí a través de ellos. Rodolfo, a mí me impresiona siempre, la mayoría de las personas normalmente se inclinan por alguna carrera, muchas veces por lo que sus padres han hecho, ¿no? Y tienen una gran influencia. En mi caso, yo también me identifico con esto que estabas diciendo de que tú de chiquito estabas cerca de los trabajos que tu papá estaba realizando. En mi caso, y me viene muy a la mente, mi papá tenía un taller abajo de la casa, hacía rótulos, ¿no? Mi papá nunca estudió formalmente ninguna carrera, pero siempre le apasionó mucho lo mecánico. Entonces teníamos todas las herramientas del universo y me dejaba utilizar todas. Entonces, pues yo también creo que de ahí vino mi parte de mi formación. Yo al final terminé siendo ingeniero mecánico trabajando en una siderúrgica y ahora hago podcast, pero creo que parte de la formación vino de ahí y me identifico mucho con eso que dices, ¿no? Porque yo también veía a mi papá cómo utilizaba todo y claro que se te queda grabado y es algo que llevas por toda tu vida, ¿no? Otra de las cosas que comentabas y me llama la atención es que, pues sí, realmente al inicio de tu carrera tuviste no solo profesores, sino que yo diría que grandes profesores, ¿no? Y aparte cuando en los inicios ya profesionales, pues trabajaste dentro de uno de los despachos, pues que tiene muchísima trayectoria y que heredó toda una escuela de varios ingenieros de la época.
y trabajaste en específico con el ingeniero Martínez Romero, que es toda una institución en el diseño de estructuras de acero en México. Y de ahí viene mi pregunta. Me gustaría preguntarte cómo influyó eso en tu formación y en la actualidad cómo aplica las enseñanzas del ingeniero Martínez Romero. Gracias, Carlos, por la pregunta, porque sí, ciertamente fue un gran profesor, ¿no? O sea, cuando me han preguntado tal vez quiénes son las personas que han tenido una influencia mayor en mi forma de ver las cosas, digamos que siento que me han impactado más y que han dejado pues una huella, digamos, o algo que me ha gustado y que he querido replicar, pues sí, uno de los nombres que salen es siempre el ingeniero Enrique Martínez Romero, ¿no? Sale obviamente el nombre de mi padre, ¿verdad? Porque pues como ya lo comenté, pues sí, ese contacto, ese verlo, pues siempre me ha marcado, ¿verdad? Sale también a veces el nombre del arquitecto Benjamín Romano. Siento que su visión integral de entender cómo los edificios son realmente la suma de un todo, ¿verdad? Pero regresándome a tu pregunta, Carlos, sí, ciertamente yo conocí al ingeniero Enrique Martínez Romero en la universidad, ¿no? Él fue profesor mío de estructuras metálicas y a mí me entusiasmó mucho porque recuerdo que además de que era muy claro en sus conceptos durante las clases, nos llevaba a visitar obras y yo creo que es esa gran mezcla entre la teoría, ¿verdad? Y los números y las fórmulas y el rigor que se tiene que hacer para esos cálculos, ¿verdad? Pero luego verlos construidos y verlos aplicados y ver que pues el hangar de Mexicana pues es un mito cuando fue construido por el Claro, que tiene más de 100 metros, ¿verdad? Y cómo se utilizaron las losas en sección compuesta, que era una tecnología que pues ya en Estados Unidos ya se usaba más, pero aquí en México era de las primeras aplicaciones, ¿verdad? Esa liga entre la teoría y verlo construido, pero además ese entusiasmo que siempre tuvo el ingeniero Enrique Martínez Romero de presentar las cosas, ¿no? De motivarnos, de retarnos a veces, ¿verdad? Pues fue fantástico. Entonces, cuando me ofreció trabajar con él, incorporarme a su equipo de trabajo, pues fue un honor, ¿no? Y realmente, viéndolo en retrospectiva, pues no solo un honor, sino realmente, pues sí, un momento de formación muy importante para mí, ¿no? Yo recuerdo que algunos de los trabajos que tuvimos que hacer o en los cuales me tocó participar fueron por ejemplo, reforzamiento de estructuras, ¿no? Porque corría más o menos el año 1989 y había todavía varios edificios en los cuales pues estaban dañados después del sismo, no se estaban operando, o había edificios como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el edificio que está sobre Paseo de la Reforma, ¿verdad? Que por ser edificio de gobierno se reclasificó a Grupo A, y entonces teníamos este gran reto, ¿verdad? De cómo volverlo Grupo A, o cómo reforzar algunos otros de los edificios dañados y por regresarlos ahora sí que a la vida útil, ¿no? Y estudiamos varias opciones y pues ciertamente pues de las mejores opciones había sido el reforzar con contraventeos metálicos, ponerle celosía forrando a las columnas que estaban dañadas, etcétera, y también agregar dispositivos de disipación de energía, ¿no? Y en aquel momento de los que aplicamos fueron unos dispositivos que se llamaban HADAS, que es básicamente como una cruz, en donde por curvatura doble disipa energía la afluencia del acero, que pues el acero es afortunadamente un gran material porque tenemos mucha forma de controlarlo, ¿no? O sea, es un material que lo diseñamos y lo fabricamos con unos altos estándares de control, entonces nos permite llevarlo al límite hasta deformaciones y comportamientos plásticos muy importantes, que nos permite usarlo como un dispositivo de energía realmente pues relativamente económico. En aquel tiempo, aunque ya existían varios de los dispositivos que ahorita tenemos en el mercado, ¿verdad? Este sistema pues era el más económico. Y yo recuerdo muy bien una reunión que tuvimos con el ingeniero Martínez Romero, que estaba yo y el ingeniero Martínez Romero y una empresa de Estados Unidos que tiene la patente de ese dispositivo, y estábamos discutiendo beneficios y pros y contras y los costos y las implicaciones en cimentación, etcétera. Y sí recuerdo mucho cómo Martínez Romero en una posición muy como neutra,
a ver, dame los resultados, dame los números, déjame entender, pero también con mucho entusiasmo, ¿no? De decir, claro, es que tiene todo el sentido del mundo el que traemos la disipación de energía en esta pieza, ¿no? Entonces, para mí, no solo técnicamente, sino la mezcla entre la técnica y la emoción, ¿verdad? Que le ponía a las cosas, ha sido un referente en mi carrera después de eso, ¿no? Yo le agradezco lo que aprendí durante los años que tuve el gusto de trabajar primero con él y después que ya no estaba trabajando con él, de seguir en una relación, pues a lo mejor es muy aventurado de mi parte decirlo de colegas, pero sí él siempre con esa abertura y sencillez, ¿verdad? Para recibirme y que comentáramos proyectos, siempre fue muy, muy valioso para mí. Qué interesante, Rodolfo. Y fíjate que sí, concuerdo también junto con Mos. Creo que hay como 3 grandes momentos que influyen en nuestra carrera profesional. Una puede ser el ambiente familiar, otro es nuestros maestros, inclusive nuestros primeros trabajos. Pero quisiera más enfocarme en la parte de docencia, y considerando tu gran experiencia en esta parte, ¿qué crees que hace falta en la formación de los nuevos ingenieros vinculados a las estructuras de acero? Yo creo que necesitamos reforzar más este concepto que comentaba antes, ¿no? Que lo reforzaba yo o más bien lo aprendí de forma más viva cuando trabajé en el proyecto de la Torre Reforma con el arquitecto Benjamín Romano, ¿no? Y entender que sí es muy importante nuestra formación técnica especializada, ¿no? Pero es igualmente importante entender que solo somos una parte del componente, ¿no? O sea, el edificio no solo se integra por las columnas, las traves y la cimentación que diseñamos, ¿no? O sea, también tiene que tener un recubrimiento, también tienen que circular los usuarios, ¿verdad? También tiene que recorrer el aire acondicionado y atravesar a veces algunos de los elementos que nosotros colocamos, ¿verdad? Y ser llamativo, vistoso, inclusive si es posible, ¿no? Porque comercialmente le vuelve más fortaleza y más sentido, ¿no? Entonces, yo creo que reforzar ese concepto de que somos parte de un gran proyecto, o sea, que hay más partes y que también tienen su grado de relevancia. Yo creo que es de lo que nos hace falta, ¿no? O sea, yo creo que nos hace falta más ejercicios, tal vez, hasta de prácticas entre arquitectura e ingeniería, ¿no? Para que haya un diálogo mucho más cercano, haya un entendimiento mayor, ¿no? La verdad de las cosas es que cuando nosotros estamos ya ejerciendo nuestra carrera, pues tenemos una interacción muy fuerte con inversionistas que están viendo el dinero, con constructores que están viendo la parte de los procesos constructivos, ¿no? Con proveedores, ¿no? No solo de materiales, sino de sistemas, de equipos, ¿verdad? Con la parte de arquitectura, que son los que diseñan los espacios y conciben estas ideas, ¿no? Entonces yo creo que nos sería muy útil, sin descuidar la parte técnica, sí abrir esta ventana a que nuestros alumnos entiendan que realmente los proyectos es la conjunción de todas estas áreas, ¿no? Porque de nada nos sirve que sea, por ahí estaba la broma, ¿no? De que los arquitectos hacen estructuraciones hermosas, pero se caen porque no están bien diseñadas, si no tienen un ingeniero, ¿verdad? Y un ingeniero hace unas construcciones muy sólidas, ¿verdad? Pero horribles si no hay la intervención de un arquitecto, que hay que tirarlas, ¿no? Porque están tan feas. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace falta, fortalecer en nuestros alumnos que los proyectos es la suma de muchas disciplinas. Gracias, Rodolfo. Y yo creo que ese sentimiento no solo lo compartes tú, sino que muchos ya en el gremio y que están en lo profesional traen ese mismo sentimiento, ¿no? Yo creo que, y a mí no me tocó, yo no soy ingeniero civil, pero claro que he escuchado todos los chistes al respecto de qué diferencias hay entre un ingeniero civil y un arquitecto, y siempre sale que el ingeniero civil te pone la columna en medio de la sala, pero te asegura que tu casa jamás se va a caer, y el arquitecto a lo mejor te hace la casa más bonita, pero que llega el viento y se te derrumba, ¿no? Pero creo que al final del día, y algo que de lo que yo he escuchado de las personas que están en ambos bandos, tanto en la arquitectura como en la ingeniería, es eso, es justamente que pues hace falta que desde la escuela estén
pegados, ¿no? Y tengan proyectos en conjunto y que el proyecto no solo sea un proyecto arquitectónico, sino que tengan que platicar con los de ingeniería para llevarlo adelante y yo creo que eso definitivamente ayudaría muchísimo a que las cosas en la vida real fluyan de una manera más sencilla, ¿no? Y creo que es muy, muy buena visión. Y anclándome de esta reflexión de la arquitectura con la ingeniería, evidentemente yo he pasado miles de veces por Paseo de la Reforma y yo tengo mi favorito en esos grandes edificios por ahí, ¿no? Y ese favorito a lo mejor es algo muy por lo que yo he trabajado este tiempo y porque sé la ingeniería que hay detrás, pero creo que algo muy interesante, y a lo mejor no es ninguno de estos, a lo mejor es otro, algo muy interesante para preguntarte sería, ¿cuál de todos estos proyectos en los que has trabajado tú consideras que es el más complejo por resolver, el que más trabajo costó? Y también, ¿cuál es el que está más cerca de tu corazón? ¿Cuál de estos proyectos tú dices, si algún día me van a recordar, quiero que me recuerden por este? Es una pregunta difícil porque sí me ha tocado la fortuna de participar en muchos proyectos que siempre me han llegado al corazón, ¿no? Inclusive, pues te puedo compartir que por ahí ayudamos a un arquitecto que hizo una ampliación de su casa utilizando material reciclado de Simbra, y es básicamente su sala comedor, o sea, es un área de, pues no sé qué te gustará, como 30 metros cuadrados, y a pesar de que es un proyecto chiquitito, es un proyecto que tiene pues esta componente de reutilizar y pensar y de hacer, no sé, mejor uso de la tecnología, de los materiales, de reciclar, ¿no?, los materiales, etcétera, y pues me gusta mucho. Entonces, creo que tendría que elegir tomando en cuenta eso, ¿no? Porque todos los proyectos han tenido un grado de reto interesante y de satisfacción, ¿no? Pero yo creo que tal vez el que resultó más complicado o más retador, digamos, y que gracias a ese número importante de retos me ha traído muchas satisfacciones de ver, lo resolvimos de una manera eficiente y me gustó, pues es Torre Reforma, ¿no? Y Torre Reforma pues arranca desde el movimiento de una casa catalogada, entonces tiene esta componente de reutilizar una construcción que marca pues una forma de edificios o una escala de edificios muy cercano a una persona, ¿no? Porque pues, es una casa de 2 pisos, ¿verdad? Que además marca una época, marca la época, digamos, de Paseo de la Reforma, cuando tenía muchos de estas casas similares, ¿no?, a lo largo de todo el Paseo de la Reforma. Hoy en día nada más tenemos unas cuantas y Torre Reforma está, digamos, atrás del lugar predominante que tiene esta casa, ¿verdad?, que se le da un lugar pues el que merece para rescatar o recordar, digamos, la historia de Paseo de la Reforma. Pues es un proyecto que está ubicado en la avenida principal de la Ciudad de México. Es un proyecto que tiene, como decíamos antes, pues que amplifica todo, que tiene una, digamos, agua, encuentras agua a unos cuantos metros de profundidad, entonces las excavaciones se vuelven muy complicadas. Es un proyecto que además pues tiene una huella realmente pequeña, entonces el reto de construir esta torre de una forma eficiente en un espacio tan reducido, pues yo creo que sí lo coloca, digamos, junto con muchos otros proyectos, pero sí en un lugar como especial, ¿no? Por esta mezcla de los retos, diferentes retos que tuvo y que los, pues de alguna forma trabajando en conjunto con todas las demás disciplinas y con todos los demás involucrados, pues lo coloca en un edificio que pues gracias a eso también creo que ese reconocimiento pues lo ha tenido no solo la satisfacción personal de los que hemos participado o participamos en este proyecto, sino de diferentes instituciones, ¿no? Es un proyecto que mundialmente tiene visibilidad, ¿no?, y tiene inclusive premio internacional, entonces pues sí, creo que ese es uno de los proyectos que está como en un lugar muy, muy relevante, muy importante en la experiencia que me ha tocado tener, ¿no? Y fíjate que coincidimos justo en el proyecto, ¿no? Que fue el año pasado, Arquines sacó un libro del proyecto
un libro padrísimo, ¿no? Que tenía unas transparencias en las que tú le podías ir quitando capas al edificio y podías ver como todo por dentro. Y me acuerdo de hojearlo horas y horas, viendo todas las implicaciones que tiene y la verdad es que es una obra, a mi punto de vista, totalmente innovadora. Bueno, no solo mi punto de vista, ¿verdad? El punto de vista del mundo, porque el mundo lo reconoció como tal. Una obra sumamente innovadora y la verdad es que es muy bonito también. O sea, lo estético de un lado es totalmente diferente que del otro y pues sí, coincidimos ahí. ¿Sabes qué, Carlos? También, y sabes que fue muy divertido, ¿eh? O sea, fue muy divertido trabajar con este equipo. Le inventábamos nombres a las cosas, ¿eh? O sea, para mover la casa tenía unas ménsulas metálicas que reciben los gatos, ¿verdad? Y les decíamos las Cleopatras, porque estas extensiones, digamos, de la charola, pues simulaban un poquito cómo transportaban a Cleopatra en su tiempo, ¿no? O sea, con unas personas cargando por estos palos. Y luego, por ejemplo, hay una zona donde se juntan las diagonales, donde se juntan 4 de las diagonales que parecen una mano. Entonces esa placa, que es de 5 pulgadas en algunos pisos, ¿verdad? Le decíamos la mano, ¿no? Y a otra placa donde sale la diagonal, pues parece... pues está así, digamos, inclinada para recibir una de las diagonales que van hacia abajo, pues le decíamos la bandera, ¿no? Como imaginándote una bandera que con un poquito de viento no está totalmente horizontal, pero está ligeramente inclinada. Entonces, la verdad es que no solo fue el reto, ¿no? Sino fue el equipo y la creatividad que se desarrolló en eso y que nos divertimos mucho, ¿no? Y otra de esas cosas peculiares del proyecto y que yo obviamente jamás me había dado cuenta, y hasta que escuché una entrevista con el arquitecto Benjamín Romano, las empecé a ver y que ahora evidentemente cada vez que paso por Reforma lo veo porque es algo que ya no puedes dejar de ver. Primero es los orificios que están en un costado que simbolizan la gráfica de un sismo, y segundo las lagrimitas, que no sé si tú ubicas como lagrimitas, que son estas, pues como, no sé cómo llamarlos, pero son un pedazo de acero que cae justo donde se juntan los contravientos en algunos de los pisos y que nunca entendí por qué estaban ahí. A lo mejor algún civil lo entiende muy bien. Sí, te refieres yo creo que a la fachada principal, ¿no? Sí, la fachada correcto. Principal, los pedacitos de columna que solo son de un piso y ocurren cada 4, que sí. Ándale, exactamente. Yo les digo las lagrimitas. Está mucho más elegante el nombre que escogiste. Te voy a platicar que cuando estábamos desarrollando el sistema, la fachada, porque la fachada se vio con diferentes, la fachada principal, ¿no? Porque teníamos que encontrar una mezcla entre que pues no se desaprovechara la maravillosa vista hasta el castillo de Chapultepec, ¿verdad? Pero pues nos diera estructuralmente un sistema pues eficiente, ¿verdad? Con suficiente rigidez para terminar el tubo, digamos, porque tenemos 2 paredes del tubo que son de concreto y la tercera pared que está doblada es la fachada que da hacia el castillo de Chapultepec, ¿no? Y esa fachada inclusive está girándose, ¿no? Porque conforme se va despegando en altura o cuando se va subiendo, pues gira hacia el castillo de Chapultepec porque la vista pues cada vez se mejora. Y justo teníamos un problema ahí porque teníamos en esas esquinas, teníamos una trave debajo de ese nodo donde está la mano y se reciben las 4 diagonales, el piso de abajo tenía un nodo que estaba en cantilever, pues una distancia muy importante. Entonces, pues sugerimos de esa mano, de ese nodo, colgar un tensor, ¿no? Poner un tensor para recibir el piso de abajo, ¿no? Y recuerdo que la primera reacción de algunos de los involucrados dijeron, no, eso está horrible, no, olvídalo, jamás, parece un moco. Y entonces es mucho más elegante el nombre de lagrimita, pero ¿cómo crees? Pero al final del día, y durante el proceso de obra le decíamos el moco, ¿no? Porque pues sí, nos acordamos de esa fecha en la cual negociamos, ¿verdad?, la eficiencia estructural con este elemento que luego fue pues, rediseñado arquitectónicamente para que pues, fuera parte del concepto general, ¿no? Y esta lagrimita pues se integrara con todo el proyecto, ¿no? O sea, se le dio el tratamiento arquitectónico a una solución estructural que volvía más eficiente el sistema, ¿no? Qué interesante, Rodolfo, esto que comentas. Yo, del único que no estoy de acuerdo de entre elegir alguna torre favorita en particular,
es que el público en general, al final de cuentas, nunca se pregunta quién es el autor detrás de esas grandes estructuras, ¿no? A lo mejor suena por ahí el arquitecto, pero el despacho de estructuras como que siempre queda detrás del telón, ¿no? Pero bueno, aprovechamos este programa también para hacer de su conocimiento de la audiencia que pues cuando vayan a Reforma y van todas esas grandes torres, pues al menos 3 de las grandes que van a ver, pues aquí nuestro invitado de lujo pues estuvo participando en esos proyectos. Y Rodolfo, y ya para meter ahí algo de polémica aquí en el programa y hasta yo creo que te vas a sentir entre la espada y la pared, pero es una pregunta que tengo que hacerte. ¿Qué prefieres en temas de sistemas estructurales, el concreto o el acero? Y a lo mejor hasta tenemos que censurar esta parte del programa. Ah, caray, sí. Bueno, pues, híjole. ¿Sabes qué? Y bueno, te lo voy a contestar de esta manera. Fíjate que me invitaron hace, pues no me acuerdo, hace tal vez 3 años, a un evento del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Y en el evento tenían una mesa redonda, ¿no? No una mesa redonda, no, un debate en el cual el debate se llamaba acero contra concreto, ¿no? Entonces, pues ya tenían seleccionado al champion, digamos, del concreto, ¿verdad? Y estaban buscando quién se atreviera. Imagínate el entorno, ¿no? O sea, totalmente amigable, ¿no? O sea, yo iba a un evento organizado por las empresas concreteras, ¿sale? En un debate que íbamos a hablar del concreto versus acero. Y adivina qué parte me tocaba a mí, ¿no? La parte de defender o demostrar las ventajas del acero. Y yo al final de esa conferencia, pues yo lo que le decía era que en realidad yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender de ambas industrias. Y en realidad yo como diseñador estructural, a mí no me gustaría quedarme cojo en mi gama de opciones, ¿no? Lo que yo sí creo es que pues cada material tiene sus ventajas y bueno, en favor del acero yo les preguntaba, bueno, ¿por qué, por ejemplo, los grandes proyectos en México son en acero, ¿no? O sea, ¿por qué a lo largo de la historia los grandes proyectos son en acero? ¿Por qué el Palacio de Bellas Artes es de acero? O sea, no es de concreto, es de acero, ¿verdad? ¿Por qué la torre de Pemex, la Torre Latino, es de acero, ¿no? Y así nos podemos ir a diferentes ejemplos y muchos son en acero. Y yo les decía, bueno, además del peso, ¿verdad? Que tiene una solución en estructura metálica que es muy ad hoc a cuando tenemos, pues, cuando estamos neciando y construyendo estructuras en un suelo que era un lago, ¿verdad? En vez de disfrutar del lago, no, lo cancelamos y nos montamos encima de él. Entonces es muy importante usar un sistema estructural que sea pues más ligero para no tener que tener costos adicionales en la cimentación, ¿verdad? Pero yo también lo que les decía es que una cosa que sí varias cosas que se debe aprender, digamos, de las estructuras metálicas es el control de calidad que se tiene y el grado de certificaciones, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué estos grandes proyectos se construyen en acero? Yo creo, para mí, porque una obra icónica la haces, además de por la parte de eficiencia estructural y eso, también la haces por los certificados que puedes tener, ¿no? Y en la industria no quiere decir que las construcciones en concreto tengan menos calidad. Sin embargo, el proceso de certificación y la difusión que se tiene para certificar procesos, soldadores, fabricantes, materiales, ¿verdad? Pues es mucho más elevado, tiene un estándar mucho más elevado que lo que te puedes encontrar en una solución en concreto. Haciendo el símil, pues el concreto es un material que se mezcla en el lugar, ¿no? Que tiene sus ventajas, que puedas hacer algo que lo mezcles ahí en su lugar, pero que lo hornees, digamos, ahí en su lugar, ¿no? Pero hornearlo en su lugar también tiene la desventaja de que tienes un producto con más variabilidad, ¿no? Tienes más factores porque estás pues introduciendo más factores, entonces puedes tener más variabilidad en los resultados. Mientras que pues, la estructura metálica tiene, como es un producto que lo mezclas en una zona, en una cocina industrial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En donde tus procesos están certificados y luego tienes, para el colocarlo en obra, tienes certificación de mortadores, tienes certificado de soldadores, etcétera. Pues estás en un proceso que está mucho más industrializado y por lo tanto tu nivel de variabilidad es más controlado.
Entonces, yo creo que ambos materiales son muy buenos, cada uno tiene sus grandes ventajas. Varios de los proyectos ahí en Reforma tienen una mezcla de acero y concreto, unos más que otros, ¿verdad? Pero yo creo que la ventaja es saber no irnos por un interés comercial, ¿no? Sino irnos por las ventajas competitivas que te ofrecen los materiales y las ventajas, como decía ahorita, de los procesos mismos, ¿no? O sea, no es solo que tú especifiques algo, ¿verdad? Sino que cuando el que lo construya, pues qué grado de madurez tiene, ¿verdad? O qué grado de certificación tienen los procesos que se utilizan para esa construcción, ¿no? Entonces, a mí me gustan los dos. Yo, como conclusión de esa charla y como conclusión de tu pregunta, yo diría que para mí es la combinación lo que potencializa, ¿no? Digo, concreto no se puede vislumbrar sin algo de refuerzo que lo mantenga y que le dé la ductilidad, porque el concreto es un material inherentemente más frágil, ¿verdad? Que sí, le puedes ayudar para que tenga ductilidad gracias a la adición de productos tipo como acero, ¿no? O el uso de un acero, que es un material que inherentemente pues ya es un material dúctil, ¿verdad? Que como les platicaba ahorita, hasta lo puedes aplicar directamente como un disipador de energía sin nada más. Una estructura de concreto, para que pueda disipar energía, le tienes que poner acero, ¿no? El grado, para darle ductilidad a una estructura de concreto, le tienes que poner acero, porque el material es más dúctil, ¿no? Entonces, yo me gustaría no quedarme con uno, si me lo permites. No sé qué tanto vayas a tener que censurar de lo que acabo de contestar, pero... Ahí hemos ya cortada la parte donde ya empiezas a hablar bien de los dos, se va a quedar con lo que más le convenga. Pero no, está bien, muy buena respuesta, Rodolfo. Creo que es muy imparcial y creo que así es como todo el gremio y el mercado debemos de vislumbrar, saber sacarle provecho a ambos sistemas estructurales, porque como bien dices, ¿no? Ambos tienen sus ventajas. Sí, definitivamente, y yo creo que no voy a tener que censurar absolutamente nada. Me encanta escuchar este tipo de respuestas que al final, si yo fuera un inversionista y quiero poner un edificio o hacer un centro comercial o algo por el estilo, me gustaría tener un ingeniero así, un ingeniero que no piense comercialmente, sino que piense técnicamente cuál es la mejor solución y dónde aplica mejor cada material. Entonces yo creo que queda muy bien. Y me gustaría preguntarte si te aventaron huevos en ese congreso o fue todo muy tranquilo. No, fue todo muy tranquilo, sí, no hubo, no hubo problema. Menos mal, porque si no nos avisas y vamos nosotros a arreglar las cosas, ¿eh? Eso. Sí, yo como les decía, yo les decía al principio de la charla de ese circo romano al cual me invitaron, ¿no? Les decía, yo no estoy aquí para convencerlos de que cambien de material, porque pues, ustedes tienen plantas para hacer el concreto, ¿no? Yo estoy aquí para decirles que las ventajas y cosas que ustedes creo que ustedes pueden aprender de la otra industria, ¿no? En temas de certificaciones y demás, que no está al mismo nivel, ¿no? Y yo creo que eso también aplica al revés. Evidentemente nosotros también tendremos que aprender cosas de ellos y yo creo que al final del día hay que tener esa mente abierta para saber las limitaciones y también saber el potencial de cada uno de los competidores, ¿no? Cambiando un poco de tema y ya yéndonos más lejos de lo técnico, que la verdad me gustaría pasar más tiempo hablando de esto, pero yo sé que el tiempo es limitado. Me gustaría concluir con una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Y nos gustaría conocer un poco más a Rodolfo en la parte personal. Yo les pregunto a los invitados qué actividades disfrutan hacer cuando no están trabajando, y con lo que me he topado una y otra vez es que para muchos de nuestros invitados su hobby fuera del trabajo es el trabajo mismo. No sé si me explico, los disfrutan tanto y tienen una pasión tan grande por lo que hacen que muchas veces me dicen, es que para mí, cuando no estoy haciendo arquitectura, por ejemplo, leo de arquitectura, ¿no? Y siempre intento exprimirlos un poquito más a que me digan realmente qué es lo que les gusta hacer en sus tiempos libres. Y nos hemos topado con personas que les gusta el cine francés, con personas que les gusta tocar el piano, andar en bicicleta,
fútbol americano. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿qué disfruta Rodolfo en su tiempo libre? ¿Qué es lo que hace? Mira, pues sí hay una componente pequeña en la cual sí me gusta hojear, y me gusta hojear, por ejemplo, no libros de técnicos de estructura, sino a veces libros que son como de arquitectura. Me acaba de regalar un libro recientemente que son como de las torres más altas, y es un libro muy bonito, muy, muy pequeño, en donde pues, tiene 2 páginas, ¿no? Y una página habla de los datos técnicos y de la arquitectura, y si los elevadores, y si el suelo, y si el inversionista y demás. Y pues sí, me llama la atención, ¿no? Pero sí, dejando de lado esa parte, ¿verdad? Que es así como de hobby complemento, ¿verdad? A mí pues me encanta pasar tiempo con mi familia, me encanta la bicicleta, ¿no? Entonces sí, durante algunos años hacía bicicleta de montaña, ahorita ya no, hago bicicleta más bien pues como de ciudad, ¿no? Que más me gusta mucho la música. Gracias a algunos de estos proyectos he tenido, y bueno, gracias a participar en una empresa internacional, pues he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares, y me doy un gusto de cada vez que puedo, y trato de ir a la ópera, ¿no? O sea, cuando voy a Nueva York, a veces así de último minuto, porque no sé hasta qué horas vamos a tener las juntas, ¿verdad? Pero a veces de último minuto acabo pues comprándome un boleto y me voy al Metropolitan, ¿verdad? A escuchar una ópera que me parece extraordinaria, ¿no? Y en general me gusta mucho viajar. Desafortunadamente pues ahorita todos estamos encerrados, y cuando viajo lo que más me gusta es caminar, ¿no? Caminar las ciudades. Cuando he tenido que ir a Bogotá, digamos, por tema de trabajo, pues normalmente me ofrecen, ¿no? Oye, te paso por ti al hotel. No, déjame yo. ¿Cuántos es? 10, 15 minutos, me encanta, perfecto, camino. Cuando nos vimos por allá en San Luis, Missouri, pues también una de las actividades que hacía era irme a caminar, ¿no? Al Arco, al puente, al museo que está por ahí cerca, etcétera, ¿no? Entonces, eso es de lo que me gusta, ¿no? Creo que le diste justo al clavo. Ya tenemos otro para el equipo de ciclismo. Fíjate que yo soy apasionado totalmente para el ciclismo de ruta. Hace unos episodios entrevistamos al arquitecto José Pichotto. Él también le gusta bastante el ciclismo, entonces ya vamos poquito a poquito armando nuestro equipo de ciclistas. Y otra cosa que comparto totalmente contigo es esto de la caminata. Yo camino a todas partes. Mis amigos se burlan mucho de mí. Cuando yo he estudiado la maestría la hice en Sheffield, en Inglaterra, y Sheffield está una hora y cacho en coche de Manchester. Entonces un buen día dijimos, ¿por qué no caminamos a Manchester? Y cruzas un parque nacional, ¿no? Entonces la idea era cruzar todo ese parque nacional. Obviamente algunos amigos se unieron, y otros que no sabían de lo que estaba hablando se unieron por ignorancia, porque no sabían lo que les esperaba. Y desde entonces no me la acabo con ellos, porque sufrieron como pocas veces en su vida, ¿no? Pero ya somos más en el equipo. Cuenta conmigo en la bicicleta, y te puedo compartir que, bueno, yo estudié el doctorado en Buffalo, que está a media hora en auto de las cataratas del Niágara. Entonces, alguna de las actividades que yo organizaba normalmente era en otoño, sobre todo, me gustaba mucho en otoño por las hojas de colores que se ponen en esa serie, en esa zona, y entonces íbamos en bicicleta, ¿verdad? Por veredas a lo largo, bordeando, digamos, el río, ¿verdad? Hasta llegar a las cataratas, ¿no? Y ya, obviamente, los que a la primera, igual que tú, conseguía muchos seguidores, a la segunda ya no tantos, ¿verdad? A la segunda y a la tercera y así subsecuentes, pues ya había quien decía, bueno, pues nosotros los vemos allá, ¿no? En el carro, y llevamos la comida, y maravilloso, pues allá nos vemos, ¿no? Sí, eso suele suceder. Pues Rodolfo, ha sido todo un honor tenerte con nosotros y que nos compartieras estas historias y anécdotas. De verdad que disfruté muchísimo el tiempo. Me gustaría platicar más contigo, pero yo sé que estás ocupado y tienes cosas que hacer, y no me queda más que agradecerte una vez más por este tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos, Fernando, Susana. Un gusto estar con ustedes. A ti, Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Personas como tú, pues, son los que le vienen subiendo el rating a nuestro pequeño programa. Solo me queda invitar a toda nuestra audiencia que se suscriban a nuestros canales de YouTube, de Spotify. Ahí estaremos subiendo pues este episodio, y están los episodios de los programas anteriores. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias a todos. Síganos, como dice Fernando, muy importante suscribirse a nuestros canales. Cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.